y luego vimos este ejemplo de la niña de 9 meses que pesa 6 kilos 300 y que nos dice que tiene una desnutrición global, porque relaciona peso y talla, y aguda, porque relaciona peso, perdón, global porque relaciona peso para la edad, y aguda porque relaciona peso para la talla, grado 2, sin edema nutricional, y que mide acostada 70 centímetros. Pregunta era si tendrá déficit de talla-edad y si en función de este indicador tendrá desnutrición aguda o desnutrición crónica. Y habíamos referido de que si tendría deficiencia sería una desnutrición crónica, porque estaba la pregunta en relación al indicador talla-edad, ¿cierto? Y también habíamos visto en el ejemplo que efectivamente esta niña, ¿no?, que mide 70 centímetros para la edad de 9 meses, estaba exactamente en la mediana, lo cual significa como que el punto ideal dentro de lo que se considera el rango de normalidad. Entonces no tenía ninguna deficiencia para para la edad. Entonces, habíamos mencionado de que solamente sería una desnutrición de tipo aguda, porque presentaba su talla para la edad normal, sin embargo tenía déficit de peso para la edad y tenía déficit de peso para la talla también. A continuación tenemos este otro ejemplo de un niño de 7 años y 4 meses, que pesa 17 kilos y tiene una talla de 112 centímetros. Se desea su valoración nutricional por las curvas que se usaban en este momento de la NCHS del Instituto Nacional para la Salud de los Estados Unidos, ¿no? Estadística. Entonces, Profesora, ¿cambio de diapositiva? ¿Qué? ¿Cambio de diapositiva? Pero tú tienes tu material, Carmen. Sí, estamos siguiendo. Tienes que seguir la secuencia, porque ahorita ya me pasé a la 26. Porque en la 24 y en la 25 solamente era un repaso para darle continuidad a donde nos habíamos quedado. Estoy ahora en la 26. ¿No lo ves tú desde donde yo lo comparto o no lo ve nadie más? Ahorita veo en la 26, pero creo que se demora un poquito en cargar. Ah, Yo en la 24, Miss. les quedan la 24. Ya. Sí, pero ya hace un ratito acaba de cambiar. Ya, pero igual ustedes tienen su material. En todo caso, voy diciéndoles cuando cambie la diapositiva, ¿ya? Para no quedarnos en el desfase en el que se cambia la diapositiva y no se me van a perder, ¿ya? Muy bien, gracias. Entonces, estamos en la diapositiva 26, donde nos muestra el ejemplo del niño de 7 años y 4 meses, que pesa 17 y mide 112 centímetros. Entonces, haciendo toda su valoración en función del primer indicador que nos muestra porcentaje de peso para edad, el segundo indicador talla para edad y el tercero porcentaje de peso para talla. En el primer caso, porcentaje de peso para edad, ya les he hecho referencia que la recomendación nos indica usar este indicador preferentemente en niños menores de 2 años. Acá, por una cuestión práctica de demostración, se usa o se aplica en este caso para este niño, ¿sí? Para ubicarnos en el desarrollo de este ejercicio. Entonces, acá nos dice, ¿no?, que pesa 17 kilos, se multiplica por 100, usted ya sabe, y se divide entre el peso que corresponde al percentil 50 para la edad. Entonces, nos mostraría, eso sin ver todo lo acontecido con el niño, ¿verdad? Una evaluación de corte transversal que yo evalúo en este momento. Entonces, sale el resultado que tiene un 72.3% de porcentaje de peso para edad, lo cual nos lleva a un diagnóstico de desnutrición grado 2, ¿no?, por presentar un déficit ponderal entre 61 y 75%. En relación al indicador de talla para la edad, ya saben ustedes que se aplica de la misma manera, el valor observado por 100 dividido entre
valor que corresponde al percentil 50. Y eso es para hallar porcentajes, ¿ya? En este caso corresponde la talla para la edad al 91%, que nos muestra una desnutrición grado 1, porque tiene un déficit ponderal entre 91 a 95%. Y el último indicador, porcentaje de peso para la talla, que nos muestra un porcentaje de 87.1%, y nos dice que tiene una desnutrición grado 1 en relación al peso para la talla. Y el peso para la talla, cuando hay déficit, me muestra un déficit de corta evolución, ¿no? Entonces, tiene un déficit ponderal entre 81 a 90%, que me muestra una desnutrición aguda de grado 1. Entonces, analizando ya los 3 indicadores, dice acá, cuando un paciente presenta un déficit de peso-edad menor o igual a 90%, como es el primer indicador en este caso, cuando presenta déficit de talla para la edad menor o igual a 95%, como es en la evaluación del segundo indicador, y cuando presenta un déficit de peso para la talla menor a 90%, se diagnostica como una desnutrición crónica activa, porque siempre lo que más nos muestra un impacto de larga data es la desnutrición crónica, pero también podemos observar en este caso de este niño que los 3 indicadores están por debajo de la normalidad. Entonces nos diagnostica una situación de desnutrición crónica activa, o sea, que se sigue desnutriendo. En el momento de la evaluación está en proceso de desnutrición, ¿ya? Vamos a ver otros casos en los cuales este proceso ya se ha detenido y nos muestra otro tipo de diagnósticos. ¿Ya? Voy a pasar a la diapositiva 27. Profesora, una Diga. pregunta. Entonces, por ejemplo, cuando van al control, o sea, normalmente cuando los padres de familia van al control con los niños, van con su curva, ¿no? Que eso la llevan desde que nacen. Entonces, cuando no van los padres con esa curva, solamente miro la mediana y hago las operaciones con la mediana, ¿no? Con el percentil 50. Muy buena observación, Laura. En este ejemplo estamos encontrando esa situación, ¿ya? Lo ideal es de que cuando el padre de familia, el responsable o cuidador del niño viene al control y ha olvidado traer la referencia, necesitamos saber, y entonces para una próxima oportunidad se le pide que traiga, ¿no? Que el diagnóstico se le está dando en ese momento, hay que explicarle, es en función de los datos con los que podemos trabajar en ese momento, que realmente podría estar reflejando otra condición del niño, y que para eso necesitamos, pues, que él nos traiga el documento con los registros anteriores, salvo que tengamos a la mano la historia clínica de controles anteriores del niño, y podemos revisar a partir de esa data también, ¿ya? Porque en la historia clínica debe quedar el registro de esos datos, ¿ya? Entonces, cuando atendemos a niños, nos tienen que entregar la historia clínica. Y si el papá no ha traído el carnet de crecimiento, de control de crecimiento, podemos dar una mirada a los datos de la historia clínica, ¿ya? Y en todo caso, de no contar con ello, necesitamos informar que para un próximo encuentro necesitamos que traiga estos datos, ¿no? Que son importantes. Siempre en niño es importante sus datos antecedentes. Dime, Abigail. Quería saber si se le dice desnutrición activa cuando tiene déficit en los tres indicadores. Sí, así es, como está indicando en la diapositiva 26, cuando presenta estas 3 características, estamos hablando de una desnutrición crónica activa, ¿ya? En la diapositiva 27
ahí tienes al niño, ¿no? Que tiene 7 años. ¿Dónde está? Aquí vamos en el anterior. ¿Qué edad tiene? Tiene 7 años, 4 meses y pesa 17. Entonces, ustedes ven en el eje de las X, la edad, 7 años y 4 meses aproximadamente, está registrado en el asterisco primero que vemos, que está en relación al peso. Y refería que tenía un peso de 17, entonces ahí está ubicado el primer asterisco. Y medía, ¿cuánto? 112, profesora. 112, gracias Laura, ¿ve? Que está en la parte, en la curva que está en la parte superior, ¿no? Que relaciona edad con estatura. Entonces, si vemos, en ambos casos está fuera de del rango mínimo esperado, o sea, es decir, está por debajo de percentil 3. Y eso nos está mostrando en este momento una condición de desnutrición, pero está referido específicamente a desnutrición crónica activa porque aún no ha logrado recuperar el peso para la talla que él tiene. Si al menos recuperara el peso para la talla, ya podemos estar hablando de otra condición como lo vamos a ver. En la siguiente diapositiva está el caso, la pregunta del caso, que ya lo habíamos visto anteriormente también. Dice, en caso que este niño con déficit talla para la edad, desnutrición grado 1, clínicamente presentara un edema nutricional, su déficit talla para la edad se clasificaría como déficit talla edad severo o grado 3 tipo Kwashiorkor. A ver quién lo responde. O sea, si es que presenta edema, Ajá. sí. Ya. A ver, alguien. Profesora, yo creo que sería grado 3 tipo Kwashiorkor. ¿Por qué? Claro, porque cuando, bueno, la profesora Marinalba nos mencionó el ciclo pasado que cuando era bien como que representativo de los niños con Kwashiorkor tener edemas por un tema de que como les faltaban proteínas, se les acumulaba el agua. Ujú. Por las Ya. albuminas, creo, profesora, ¿no? Ya no va a haber una regulación del agua. Claro, porque va a haber una Una hinchazón. Ajá. Correcto. El agua del intracelular sale al extracelular por la hipoalbuminemia. Y eso se los he explicado yo otra vez la semana antepasada. Y les había hecho la misma pregunta, y ustedes pueden revisar este mismo material en diapositivas anteriores, donde está la misma pregunta, pero en función del indicador del peso para la edad. Y les dije, es pregunta de examen y siempre se equivocan. Y es bueno que se equivoquen ahora para que no se equivoquen en la próxima semana. El Kwashiorkor es, como ustedes mismas lo están diciendo ahora, está en relación al peso porque el niño retiene líquidos y se hincha. ¿Qué tiene que ver la talla con la hinchazón o con la retención de líquido? Nada. ¿Ves? Es una pregunta con trampa para que tú lo leas bien. Tú has leído, pero no has leído en la profundidad. Entonces acá la pregunta está en relación a la talla y la talla no tiene nada que ver con el peso, ¿cierto? Sí, cierto, profesora. Entonces la pregunta es, la respuesta es no. ¿Ya? Eso yo lo conversé con ustedes hace 2 semanas. Si ustedes chequean el audio, está exactamente esto mismo en función al peso para la edad. Y ahí sí la respuesta es sí. Y es el criterio de Bengoa. Solo se aplica en el índice peso-edad y peso-talla. Acuérdense, Kwashiorkor, retención de líquidos. Un peso, pero por exceso del agua que salió del intra al extracelular.
Pero en este caso la pregunta está referida a la talla para la edad, que no tiene nada que ver con el peso. Entonces, ya con este refuerzo, la próxima semana es una pregunta ya resuelta. Muy bien, continuemos entonces. Profesora, entonces ahí que ninguna de las dos tiene, ¿o qué? Ninguna de las dos tiene que, hija. La pregunta es que dices tú, ¿su deficitaria para la edad se clasificará como deficitaria para la edad severo o como tipo, ninguna de las dos tiene? Porque dice o. No, sí tiene, dice, mira, lean bien la pregunta, dice, en caso que este niño con déficit de talla para la edad, entre paréntesis, desnutrición grado 1, o sea, sí tiene déficit, sí tiene desnutrición grado 1. Clínicamente, presentar a un edema nutricional, o sea, que tú lo ves que está hinchado, ¿no? Su déficit de talla-edad se clasificaría como déficit talla-edad severo, grado 3 o tipo Kwashiorkor. No, porque no está hablando del indicador peso para la edad. Y vamos a aclararlo, vamos a ir a donde está ese anterior que, a ver, dame un minuto. ¿Dónde estaba? Vamos a ver aquí. Estaba, creo que estaba en el otro, no recuerdo. Creo que es el ejemplo 5, Hija. Ahí está, ¿no? En la diapositiva 21. Si ustedes se van, la que demora en cargar y tienes tu material en la diapositiva 21, dice, gracias por ayudarme a encontrar el dato. Los niños con edema de causa nutricional por hipoalbuminemia son clasificados como desnutrición severa o grado 3, tipo Kwashiorkor, independientemente del porcentaje de déficit o exceso de peso para la edad y o peso para la talla. Entonces, ahí les había explicado que podría una niña aparentemente mostrarse como una desnutrición grado 1, pero como el edema que tiene es por causa nutricional, inmediatamente se clasifica como si fuera una desnutrición severa o Kwashiorkor o grado 3. ¿Ya? Entonces, eso ya está primado por la presencia del edema. ¿Ya? Entonces, acá les dije, ¿por qué el edema está en relación al peso? Les dije, hay una pregunta con trampa en la cual se menciona otro indicador, ¿ya? Y vamos a continuar. Entonces ya sabes que si te viene esa pregunta del examen, en relación al indicador talla-edad, no tiene nada que ver con Kwashiorkor, ¿ya? Muy bien. Entonces, nos vamos a la diapositiva 29, donde nos muestra el ejemplo 9 de una niña de 13 años que pesa 30 kilos y tiene una talla de 135 centímetros. También vamos a hacer el porcentaje de peso-edad, porcentaje de talla-edad y porcentaje de peso-talla. Entonces, en el primer indicador nos va a mostrar una desnutrición grado 2, segundo indicador, de talla para la edad, nos muestra también una desnutrición de grado 2. Y el tercer indicador, porcentaje de peso para la talla, nos muestra normalidad en esta niña. ¿Ya? Acá vamos a ver. Y este es acá vemos en este ejemplo, igual ya en la gráfica, ¿no? 13 años de edad, ahí está el asterisco, donde marca en relación al peso, y en el otro caso está la estatura en función de la edad.
En ambos casos está fuera, como en el ejemplo anterior que vimos, ¿verdad? Porque está por debajo del percentil 3. Los dos, por debajo del percentil 3. Sin embargo, en la diapositiva anterior, vimos que nos hace referencia de que la niña tiene un porcentaje de peso para talla de 100%, o sea que tiene normalidad. ¿Ya? Relacionando el peso para la talla. En la gráfica lo que nos muestra es por separado el peso para la edad y la talla para la edad. ¿Ya? Entonces acá, en la siguiente diapositiva, que sería la 31, dice, cuando un paciente presenta déficit de peso, talla, edad, déficit de talla, edad, sin embargo tiene un peso para la talla normal, se encuentra en homeorexis, que significa una desnutrición crónica previa o recuperada, y que son niños adaptados. Es decir, en este momento, como ya ha conseguido un equilibrio entre el peso y su talla, ¿ya? Entonces, tuvo una desnutrición crónica en relación a que tenía una carencia de larga data, pero en este momento de la evaluación, al encontrar un peso con un porcentaje de peso para la talla al 100%, ya logró compensar su peso en función de la talla. Si bien es cierto, la talla todavía no ha recuperado, porque es algo que se recupera a muy largo plazo, ¿no? Sin embargo, ya recuperó su peso en relación de la talla. Y eso ya es un punto de partida para la posibilidad de recuperar su talla, o por lo menos mejorar la talla con la que venía creciendo. Entonces, este tipo de casos se conocen como desnutrición, como homeorexis, desnutrición crónica previa o recuperada, niños que ya adaptaron, que se adaptaron a esa condición. Un segundito, por favor. Estoy un poco resfriada. Muy bien, entonces, ¿se entendió este caso? Profesora, ¿podría volver a explicarlo? Lo que pasa es que creo que me estoy confundiendo un poco. ¿Con qué te confundes, Isabela? Para poder orientar mejor. Y si de repente hay alguien más que también se confunde, chicas, díganlo. Me gusta cuando participan y podemos quedarnos tranquilos con la aclaración. O sea, en general, como que, o sea, tipo, he entendido que está muy por debajo de las curvas, ¿no? Pero como que no entiendo bien su diagnóstico o cómo llegar a él. Perfecto, gracias, Isabela. Entonces, acá, si bien es cierto, en la representación gráfica se ve que la niña, su resultado está por debajo del percentil 3 en ambos casos. Sin embargo, ya cuando uno evalúa el porcentaje de peso para la talla, encontramos que ya está en un 100%, ¿ya? O sea, lo que el indicador peso para la talla que nos muestra una desnutrición aguda, ¿verdad? Que en este caso la niña no tiene ningún déficit en relación al indicador peso para la talla. Pero antes de este momento, esta niña seguramente también tuvo un déficit de peso para talla, como en el ejemplo anterior, ¿sí? Donde los 3 indicadores están por debajo de los mínimos rangos que se consideran como normalidad. Pero lo primero que recupera un paciente cuando está desnutrido,
cuando empieza a recuperarse, lo primero que recupera será el peso o la talla. Lo primero que va a recuperar es el peso, ¿ya? Por eso es que esta niña se considera como una niña en homeorexis, es decir, que tuvo una condición de desnutrición en los 3 indicadores, como es el caso anterior. O sea, que cuando tú encuentras un caso como el ejemplo anterior, en el momento que tú lo estás evaluando, todavía continúa en desnutrición. Cuando tú haces el tratamiento, la intervención nutricional, junto con el equipo multidisciplinario, y el niño empieza a recuperar su condición nutricional, lo primero que va a recuperar es el peso. Y lo primero que orientamos es a la recuperación del peso en función de la talla que tenga. Aun cuando la talla que tenga significa que todavía tiene déficit, ¿ya? Pero el primer objetivo es recuperar el peso para la talla. Porque una vez que recupere el peso para la talla, recién podemos trabajar para la recuperación de la talla. Entonces ahí trabajamos también con una fórmula que va a permitir calcular el requerimiento energético de un niño para ir recuperando la talla. Pero lo primero que se orienta es a la recuperación del peso. Entonces, cuando ya encontramos un paciente con esta característica, que aún tiene déficit de peso para la talla, déficit de talla para edad, pero ya recuperó su talla, es que se considera homeorexis. ¿Qué significa eso? Que en un momento tuvo desnutrición en los 3 indicadores, ¿no? Una desnutrición global, crónica y aguda, ¿sí? Entonces, acá, ¿a qué se refiere con que tiene homeorexis? Aquí es un niño con desnutrición crónica previa o recuperada, que ya son niños adaptados, o sea, han logrado adaptar el peso que tienen a la talla. ¿Cómo es un niño con estas características? Es aquel niño que tú conoces cuando vas a la periferia de Lima, o cuando vas al interior del país, o cuando simplemente estás en un centro de salud y vas a encontrar a un niño que lo ves, entre comillas, normal, en función de las proporciones de su cuerpo, del peso para la talla, pero que tú piensas o lo asocias con un niño de determinada edad. Por ejemplo, tú crees que es un niño que tiene 5 años, asociando más o menos con los que tú puedes conocer de esa edad y que presenta determinada característica, tanto el peso como la talla. Pero cuando tú le preguntas a este niño cuántos años tiene 8. O ves un niño que tú piensas que tiene 3 años y cuando le preguntas su edad, tiene 5 o tiene 6. Entonces, aquel individuo adulto también que recuperó su peso para la talla, pero que es bajito, ¿ya? Entonces, ha habido una secuela de desnutrición crónica previa, pero que se ha recuperado en función del peso, no necesariamente de la talla. No sé si mejoramos la explicación, si se entiende Sí, mejor. Muy bien, gracias. Entonces, ojo, hay que estar atentos con esta información para la evaluación. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar, estoy en la 32, ¿sí? En la diapositiva 32 nos va a mostrar un resumen de cómo valorar las características de los indicadores para establecer el diagnóstico nutricional, ¿sí? Y ahí vamos a ver que el diagnóstico de eutrofia o normalidad va a estar dado cuando encontremos indicadores normales para el
peso para la edad, peso para la talla y talla para la edad. Encontraremos una desnutrición aguda o actual cuando encontremos déficit del peso, tanto para la edad y también del peso para la talla. Sin embargo, tenemos un diagnóstico o un indicador de normalidad en relación a la talla para la edad. Encontraremos una desnutrición crónica activa, como ya hemos visto en el ejemplo, cuando tenemos déficit de peso para edad, déficit de peso para la talla y déficit de talla para la edad. O sea, los tres indicadores están en déficit. Y la desnutrición crónica previa o recuperada, que se conoce como homeorexis, cuando tengamos déficit tanto de peso para edad y talla para edad. Sin embargo, encontramos normal el peso para la talla. ¿Ya? Entonces, hay que valorar los tres indicadores y en función de eso vamos a tener un diagnóstico. La siguiente diapositiva nos muestra el caso de un niño. A ver, estamos ya en la 33. Un niño de 7 años y medio que mide 120 centímetros y pesa 28 kilos. Igualito, la misma operación para ver porcentajes de los tres indicadores y vamos a encontrar que para el indicador peso-edad presenta un 116%, lo cual nos lleva a una situación de sobrepeso, ¿verdad? Porque tiene un exceso ponderal entre 110 a 119%. Y en relación al peso para la talla, fíjense ustedes, nos muestra qué porcentaje, por favor, peso para la talla. 127,2%. Gracias, Sare. Entonces, este indicador de peso para la talla nos está mostrando obesidad, porque nos muestra un exceso ponderal entre 120 a 129%. ¿Ya? Y en relación a esta evaluación, podemos decir de que ¿cuál va a ser más importante? ¿El diagnóstico de sobrepeso en función del porcentaje de peso para la edad o el diagnóstico de obesidad en relación al porcentaje de peso para la talla? La obesidad. Para la talla. Obesidad, correcto, ¿no? El porcentaje de peso para la talla, ¿ya? Entonces, ese es el que va a tener más impacto en este niño, ¿ya? Entonces, su talla para la edad está normal, o sea, es un niño con una buena talla, o sea, con una talla dentro de lo normal, pero que ya tiene exceso de peso. Y les hacía la observación sobre cuál deberíamos tener en cuenta, si el indicador de obesidad o el de sobrepeso, obviamente el de obesidad, pero además por otra razón, que el diagnóstico de sobrepeso está dado, en este caso, para este ejemplo, por el porcentaje de peso para la edad, que les vuelvo a decir, solamente lo hacemos por una cuestión de aplicación de los tres indicadores, recordando que el porcentaje de peso-edad se debe aplicar idealmente en niños menores de 2 años. Entonces, por esa razón, además de que deberíamos priorizar el porcentaje de peso para talla. Entonces, Profesora, una pregunta. Ahí con estos datos está trabajando con los percentiles o con el puntaje Z. Con el percentil, ¿no? Con las tablas. Aquí, Laura, estos son podrías trabajar con cualquiera de los dos, porque en realidad lo que usas para hacer el porcentaje solamente es el valor de la mediana, ¿ya? El valor de la mediana o del percentil 50, que es el mismo. O sea, puedes usar cualquiera de los dos, porque el único dato que necesitas para hacer porcentaje, en este caso que estamos viendo, es el uso de del valor de la mediana.
o percentil 50. Salvo que veamos la historia del niño y necesitemos usar un peso teórico, un peso que debería haber seguido el niño, ¿no? Que nos permita hallar el porcentaje de peso para edad, peso para talla, o el porcentaje de talla para la edad. Entonces acá dice, digan. Una pregunta. Cuando dice que es niño de 7,5 años, ¿se refiere a que tiene 7 años y 5 meses o 7 años y 6 meses? 7 años y medio, sí. Y 6 O meses sea, en este caso. 7 y 6 meses. Uh-huh. Ya. Muy bien. Entonces, acá en la diapositiva 34 nos dice, para la correlación adecuada entre las curvas de crecimiento, talla para la edad, peso para edad, cualquiera de los que estemos usando, se debe tener la práctica adecuada. ¿Para qué? Para no interpretar erróneamente excesos o defectos que nos lleven a pensar en falsos negativos, ¿no? Como lo que sucede ahora con las pruebas que tenemos para este caso de la pandemia, ¿no? Dicen, no, dio positivo, pero en la siguiente prueba ya salió negativo, entonces es todo un dilema, ¿no? Entonces, de igual manera, en ese sentido, cuando trabajamos algún documento en referencia o algún estándar, tenemos que conocer a profundidad cómo interpretar eso. Entonces, a veces el error no está en que la prueba sea buena o mala, sino en cómo se interpreta. Y para saber interpretar, hay que revisar varios ejercicios y hacer la práctica propiamente, ¿no? Para evitar justamente tener diagnósticos falsos positivos o falsos negativos, es decir, que nos puedan decir, estamos diagnosticando a un niño con normalidad, cuando en realidad no corresponde. Podríamos estar confundiéndonos con esos diagnósticos cuando hacemos una evaluación transversal sin ver la evaluación longitudinal, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Tenemos que conocer los documentos. Acá nos muestra el niño, ¿no? Que habíamos estado mirando, el niño de 7.5 años con 120 y que pesa 28. Entonces, acá nos pide valoración de correlación de peso y de talla. Entonces acá vemos al niño, ¿no? Edad, en la eje de las X, la edad, 7 años y medio, ahí donde se grafica. Y en la talla para la edad, vemos acá que se ubica 7 años y medio, talla 120. Acá está la estatura 120 y está acá, ¿no es cierto? ¿Asociado a qué percentil? Al percentil, en este ejemplo, percentil 25. Si ustedes observan, esta curva corresponde al percentil 25, ¿ya? Entonces, en función de esta ubicación, según la talla para la edad en el percentil 25, para el indicador peso-edad, el percentil 25 corresponde a qué peso. Acá lo han considerado como 22 kilos, por acá más o menos, ¿no? Acá está el percentil 25, ¿ya? Y si seguimos esta línea, más o menos corresponde a 22 kilos,
Ese sería el peso, la manera de cómo hallar el peso teórico, correlacionando la ubicación de la talla en función de la edad. Si lo hiciéramos con el valor de la mediana, fíjense que el peso con el que deberíamos hallar sería en función de 24 kilos. ¿Ya? Entonces, eso también tenemos que valorar, lo que les decía, ¿no? Si un niño tiene déficit, lo primero que va a recuperar es su peso. Y que también debe haber una armonía en relación a ese peso y a esa talla, para que sea una ganancia adecuada. Si no, nos sobrepasamos y lo convertimos en un niño obeso. ¿Ya? Por eso es que acá, en correlación a la condición de la talla que tiene para su edad y que esta talla se ubica en el percentil, en la gráfica del percentil 25, para el peso edad deberíamos usar el peso ubicado en el percentil 25, que en este caso se constituiría el peso teórico, que sería de 22 kilos. ¿Ya? Y como está aquí también la referencia del percentil 50, ¿no? En este caso sería de 24 kilos para el peso edad. Fíjense, son 2 kilos de diferencia que son importantes, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? El porcentaje de talla para la edad, ¿no? Que está dentro de normalidad. Y en función del peso para la edad, usando el peso teórico, vemos que se encuentra en un 127.2%. ¿Ya? Si usáramos el peso de acuerdo a la mediana, ¿cuál sería su evaluación? A ver, háganlo, por favor. Profesora, ¿puede volver a explicar el 35, la diapositiva 35? No entiendo por qué en peso para la edad dice percentil 50 y 24 kilogramos. No, 35. Acá. Nos pide valoración nutricional correlacionando los dos indicadores. Entonces, si me dice que mide 120 centímetros, yo voy a ubicar en función de la talla 120. A ver, voy a ponerlo en grande. ¿Puedes ver el cursor? Sí. Ya. Gracias. Entonces acá, si me dice que haga la evaluación en correlación de la talla para la edad y del peso para la edad, y me dice que tiene 120 centímetros de talla. Entonces yo voy a buscar la edad, 7 años y medio, que está aquí abajo, y en función de esa edad, o si quieres lo puedes mirar arriba también, porque esta línea de acá me muestra la edad, 7 años y medio, bajo por ahí, y voy a interceptar el punto a la altura de 120 centímetros. Entonces, yo, en función de la talla edad, identifico que la gráfica donde se ubica este punto corresponde al percentil 25. ¿Verdad? Podría ser que esté por aquí arriba, si midiera más, de repente si midiera 129,
30 podría estar correspondiendo al percentil 75, que también es dentro de la normalidad. En este caso coincide que corresponde a la curva del percentil 25. Por eso es que acá lo señala como tal. Y nos pide que en función de esta talla para la edad correlacionemos el peso para la edad. Por eso que aquí la línea fue hacia la parte que relaciona el peso con la edad. Entonces, si acá la talla para la edad se ubica en el percentil 25, ese percentil 25 también va a ser la referencia para el peso teórico en función del indicador peso para la edad. Por eso es que aquí este punto de la gráfica del peso para edad, que corresponde al percentil 25, aquí, ¿sí? Se calcula como 22 kilos. Y ese sería el peso teórico que usemos para hallar el porcentaje de peso para edad. ¿Sí, Abigail? Sí, mi pregunta era de dónde salía el 24 del percentil 50. O sea, ¿para qué nos sirve eso? ¿Alguien le puede decir a Abigail para qué le sirve el peso del 24? El valor de 24, que como tú misma lo indicas, corresponde al valor del percentil 50, nos sirve también para calcular el porcentaje del peso para la edad. En este caso, si no tuviésemos un peso teórico o si la curva del peso para la edad de esta niña transcurriera por el 50, o si en el momento de la evaluación nosotros no tendríamos conocimiento de el histórico de los datos de peso para edad, peso para talla y talla para edad del niño. Tendríamos que hacer referencia al peso al valor del percentil 50, ¿ya? Pero en este caso, como nos pide correlacionar y hemos ubicado acá que corresponde al percentil 25, de la misma manera, correlacionando el peso para la edad, usamos el valor que corresponde al percentil 25, ¿ya? Entonces aquí estaba desarrollado y les decía que acá en el ejemplo se está utilizando el peso teórico de 22 kilos y sale 127.2%. Si usaran el peso de la mediana, que es 24, ¿cuánto les saldría? Ese ejercicio quiero que hagan, que me digan ahorita. 116,7%. Sí, a mí también me sale eso. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con Angélica entonces? ¿Cómo lo hicieron? ¿Podrían explicar cómo lo hicieron? En vez de dividirlo por el peso teórico, que sería 22, siguiendo la curva, utilizamos el peso de la el peso de la mediana, que era del percentil 50, que es 22. Que es 24, perdón, 24. Uh-huh. Correcto, gracias. ¿Y qué multiplicaron por 100? ¿El 120? No, el peso, que es 28. El peso. Peso actual, el que tiene el niño, que son 28 kilos. Ya, gracias. Podría hacerlo, no sé, usted para poder ver bien el procedimiento, porque no, o sea, no entiendo muy bien cuando solamente dicen números. Está en la diapositiva 36, Isa. Ahí está más o menos hecho. Ahí está. Gracias, Ari. Está como los ejercicios que están resueltos antes.
Si les he pedido que en lugar de hacerlo con el peso teórico, que se ha determinado como 22 kilos, porque corresponde al percentil 25, para correlacionarlo con la talla para la edad, que también está en percentil 25, usaran el peso teórico para que vean la diferencia. Entonces, si estamos viendo el porcentaje de peso para la edad, lo que tengo que usar son los datos de peso. Y en este caso, como ya lo mencionó Sara Linda, en la diapositiva que estamos viendo, acá dice 28, que es el peso del niño, por 100 dividido entre 22, porque eso es lo que corresponde al 25. Lo que les he pedido que hagan el mismo ejercicio y en lugar de usar 22 como peso teórico, usaran 24, porque es el peso que corresponde a la mediana, para que vean la diferencia nada más. Entonces, Profesora, no entiendo muy bien como que por qué usamos un peso teórico cuando ahí dice que el niño pesa 28 kilos. en todo caso, les vuelvo a pedir que revisen el material y que escuchen bien los audios. En este caso, les pido que usen el peso teórico solo para que vean una diferencia. Puntualmente, en este caso, que se pide una correlación en función de la talla para la edad, estamos usando el dato que corresponde al mismo percentil donde se ubica la talla para la edad, ¿ya? Por eso es que se toma como referencia, y como está explicado en el ejemplo, el peso teórico de 22 kilos. Les he pedido que hagan el ejercicio con el valor de 24 que corresponde a la mediana para que vean la diferencia de qué es lo que encontramos en la edad. Si hacemos con 24 con sus compañeras, ¿qué tenemos que hacer? 28 kilos, porque eso es lo que pesa el niño. Yo tengo que saber qué cosa, el porcentaje de peso para la edad que tiene este niño. Eso es lo que estamos hallando y para eso usamos su peso. Entonces, ¿qué es 28? Que es el valor observado o valor medido por 100, porque estamos hallando porcentaje, dividido entre 24 que estamos pidiendo que se calcule. Porque 24 son el peso que corresponde al valor de la mediana. Y si usáramos el valor de la mediana, encontráramos un porcentaje de peso para edad de 116.7%. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les he pedido que hagan eso? Para que vean la diferencia, que con el peso teórico de correlación me sale un diagnóstico de ¿qué? De obesidad, a diferencia de que si hiciera con un peso teórico, que me saldría un diagnóstico de sobrepeso. Por eso es importante hacer toda esta evaluación en los niños. No solamente es de ver de manera aislada los indicadores, tenemos que relacionarlos y correlacionarlos también, ¿ya? ¿Quedó más claro? Sí, gracias, profesora. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, igual, las dudas que tengamos hay que sacarlas, porque así como pregunta Isabela, o pregunta Sara, o pregunta Angélica, Daniela, quien sea de ustedes, nos ayuda para que todos comprendamos mejor. Y de repente, alguno de ustedes no pregunta nada, pero tiene las mismas dudas. Hay que preguntar, chicas, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá vemos, ¿no? En la diapositiva que estamos ahora, en el 37, que nos muestra un adolescente masculino de 170 centímetros y que pesa 54 kilos. Se desea saber si tiene un peso adecuado para la talla, independientemente de su edad. ¿Ya?
Profesora, ¿y por qué hace énfasis en eso? O sea que solamente hallamos el peso para la talla. Sí, acá peso para la talla. Ya. Tiene de 170 centímetros. Sabemos que es un adolescente masculino. Adolescente puede ser un chico de 12 años, de 14, de 16, ¿verdad? Pero lo que nos pide es hallar el porcentaje de peso para la talla, independientemente de su edad. Fíjense ustedes acá. Estatura, acá está, ¿no? Curva, talla para la edad, estatura o talla, y mide 170, dice, ¿no es cierto? Si lo calculamos como si fuera la mediana, ¿verdad? Y vamos a la curva del peso para la edad, la mediana, ¿no? Acá percentil 50. ¿A qué peso corresponde? A 50 y Sería casi 60. casi 60, ¿verdad? Entonces acá, porcentaje de peso para talla, haríamos el peso que tiene, que es 54 por 100 dividido entre el peso que corresponde al percentil 50 para la edad donde corresponde el 1,70 m como mediana, ¿sí? O sea, acá estamos correlacionando, inicialmente no se toma en cuenta la edad, sino de frente a la estatura, ¿no? Y esa estatura como mediana, ¿a dónde correspondería? Indirectamente nos muestra una edad de 15 años y algo más, ¿no? En función de que esta correspondencia de la talla con la mediana, vemos que en relación al peso-edad, a qué peso correspondería también esa mediana. Entonces nos da acá el valor de 59. Entonces sería 54% dividido entre 59. Ahora acá este método se llama método de Veiga, ¿ya? Donde se trabaja con el peso en función del peso para la edad corregido de acuerdo a su talla, ¿ya? Entonces son ejemplos específicos para que ustedes conozcan cómo se trabaja en algunos casos puntuales pediátricos. Los casos, por ejemplo, que los papás están preocupados porque el niño no gana peso, pero sin embargo crece bien. Ahí es donde uno trabaja con estos métodos, ¿no? Que se valora el peso en función de la correspondencia o correlación de la talla con la mediana, ¿ya? Entonces, si es un niño adolescente de 1,70 m que es delgado, como es este caso, que pesa 54 kilos, vemos la correspondencia del peso que debería tener en función de la ubicación de su talla, y fíjense que el resultado sería un niño eutrófico. Hacia el nivel inferior, pero es un niño eutrófico porque pesa 54 kilos. Entonces, para ustedes, un chico de 1,70 m con 54 kilos, con seguridad los papás están preocupados porque es muy flaco, así te dicen, ¿no? Entonces, hacemos este tipo de evaluación y le demostramos al papá que el niño, si bien es cierto, no es un niño que esté su peso caminando junto con la mediana, pero está dentro de lo que se considera como rango de normalidad, porque vemos que tiene un porcentaje de peso para la talla de 91,5%. ¿Ya?
Entonces, hay este tipo de niños que son los famosos ectomórficos, que son lineales, altos y que su peso nunca va a ir por la mediana. Siempre van a estar hacia el nivel inferior, pero dentro de la normalidad. Profesora, Diga. en este caso, por ejemplo, ¿hemos trabajado con la mediana o me confundo? Un segundo. Yo tampoco lo entendí bien. Quería pedirle que lo vuelva a explicar el 11. Claro que sí, dame un segundito. A ver. Aquí estamos, ¿no es cierto? Ya. Niño dice, adolescente masculino de 1,70 m. Entonces, ¿qué tenemos que ubicar primero? La estatura, 1,70 m. Ya un adolescente de 1,70 m es un chico que ya tiene una buena talla. ¿Ya? Y el adolescente, acuérdense que va hasta los 18 años para nuestro criterio del Ministerio de Salud, y Estados Unidos va hasta los 19 años. 19 años, 11 meses, 29 días, o sea, casi 20. Por eso es que estas gráficas se muestran con hasta la edad de 20 años. Entonces, 1,70 m, que está acá, están viendo el cursor, ¿cierto? Entonces, 1,70 m, y eso lo correlacionamos en función de la mediana. ¿Ya? Entonces, este valor va a ser el que nos sirva como base para también tener el valor de referencia o valor teórico con el que se va a hallar el peso para la talla. Perdón, el peso para la edad. ¿Ya? Por eso es que aquí, como el 1,70 m que tiene él en relación a la talla para la edad, lo valoramos con la mediana. Entonces, en función de eso mismo, vamos a valorar el peso para la edad con el valor de la mediana, que en este caso se estima en 59 kilos, ¿no? Como bien dijo Laura, está casi con 60, porque ustedes ven aquí está 60, ¿verdad? Entonces está un poquito por debajo de 60, que se calcula como 59 kilos. En la correspondencia de que la talla para la edad está también en la mediana, y acá el peso para la talla también en la mediana. Entonces usamos ese dato que sería el peso para el percentil 50 por la edad, corregido a partir de ¿qué? De su talla. Ahora sí, Abigail. ¿Puede repetir la última, Miss? A ver, dame un minuto para pensar cómo explicárselos. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior también habíamos visto de correlación? Este es prácticamente un ejemplo similar, en la cual relacionamos el dato del peso para la edad, para obtener el porcentaje de peso para la edad, en función de la talla para la edad. Sino que aquí en este ejemplo nos dice que se haga indistintamente de la edad, porque acá dice, ¿no? Adolescente masculino de 1,70 m que pesa 54 kilos, se desea saber si tiene un peso adecuado para su talla, independientemente de su edad.
Ahora, yo podría hacer este mismo ejemplo donde el 1,70 m no lo correlacione con la mediana, para que ustedes lo vean de repente mejor el ejercicio. De repente yo quiero relacionar este 1,70 m con el percentil 25. ¿Cuál sería el valor que debería usar si yo quiero relacionarlo con el percentil 25, que está acá, el 1,70 m? Debería bajar también por esa misma línea y ubicarme en el percentil 25, que en este caso correspondería aproximadamente a ¿cuánto? Miren. A lo mismo, 59 kilos. ¿Lo vieron? ¿Vieron el cursor? Chicas, ¿estamos ahí? Mira, miren el cursor. Estamos acá, 1,70 m. ¿Ya? Si yo ya no lo correlaciono con la mediana, para que ustedes vean, lo relaciono con el percentil 25. ¿Ya? Acá, justamente se inserta acá y no estoy viendo la edad, ¿eh? Solamente estoy viendo el valor de la talla. 1,70 m con el percentil 25. Si sigo esta línea hacia abajo, como se hizo en la primera parte del ejercicio, para ir a buscar abajo en el peso para la edad, ¿qué voy a buscar? El valor que corresponde a qué percentil. ¿A qué percentil, chicas? 25. 25. Gracias. Entonces, ¿cuál será el valor que corresponde al percentil 25? Igual, 59. Muy parecido, ¿no? 59, de repente un poquitito menos, de repente 58 quizás, pero está por ahí, ¿no? Entonces, es esa la correlación que estamos hallando acá. Esa nada más la correlación, ¿no? Que estamos usando entre, perdón, entre la talla para la edad y el peso para la edad. El ejercicio es el mismo, solo que aquí no vemos la edad, ¿ya? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Fíjense acá, dice niño adolescente masculino de 14 años, acá ya nos dice la edad, 14 años, que mide 170 y que pesa 54. ¿Qué queremos conocer? Su índice de masa corporal para su valoración nutricional. A ver, hagan por favor el índice de masa corporal, ¿cuánto les sale para este niño? Un 18,6. ¿Todas de acuerdo? Sí. Abigail. Abigail. Sí, me sale 18,7. Ya. 18,7 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a buscar aquí? Esta gráfica que corresponde al índice de masa corporal.
¿Qué edad tiene? 14, ¿verdad? No, aquí no quiero. ¿Dónde estamos? Me escapé. Entonces, 14 años y salió 18.7. Entonces, el IMC de 18 aquí, 18.5 por acá más o menos, ¿no? ¿Dónde está el cursor? ¿Lo ubican? ¿Qué considerarían ustedes? ¿Cuál sería su valoración nutricional? ¿Cómo sería la valoración nutricional? Jacqueline, Cerca a la mediana, ¿no? Al percentil 50. ya, pero ¿cuál sería su valoración nutricional? Cuando yo hablo de valoración nutricional, tengo que decir normal, sobrepeso, obesidad. Normal, profesora. Gracias. Entonces, está bien lo que me dijiste, Abigail, pero cuando pregunto cuál es la valoración nutricional, tengo que hacer referencia a eso mismo. Entonces, yo tendría que decir la condición de normalidad en este caso, porque se ubica su IMC por arriba del percentil 25, entre el percentil 25 y el percentil 50. Y está bien, ¿no? Está dentro de la normalidad. Si quisiéramos hacer desviaciones estándar, tendríamos que hacer la operación para ubicar exactamente el puntaje Z que se ve con una gráfica parecida también, ¿no? Y que seguramente saldría dentro de la normalidad también, ¿ya? Entonces, en niños y adolescentes valoramos el IMC en función de ¿qué? De la edad también, ¿no? En el adulto ya no, solamente es IMC, no importa si tienes 20, si tienes 30 o si tienes 40, ya no importa la edad, ¿ok? Porque ya no estamos en crecimiento, ¿verdad? Las fórmulas para calcular el IMC, ustedes ya las saben, aquí incluso hay una forma para eh, estimar usando las pulgadas, cuando trabajen ustedes como nutricionistas de los norteamericanos, ¿no? Entonces, para que les sirva como referencia. Ahí, aquí, ¿dónde estamos? Entonces, acá, esta sería la ubicación del niño, ¿verdad? 14 años y 18.7, entre el percentil 25 y el percentil 50. Muy bien. Vamos a tomar una pausita de 2 minutitos, ¿ya? Para continuar con este material que es muy interesante y puedan ustedes levantarse y tomar un poquitito de agua. 2 minutos, por favor. Ya, profesora. Ok, Gracias. profesora. Gracias.
Muy bien, gracias. Vamos a continuar. Y en relación a la evaluación que se hace de los niños a través de los indicadores, uno de los indicadores importantes también, como les había comentado, el caso real de un pacientito que tuvimos en el servicio, incluso ya afectado con microcefalia, es que también el indicador de peso, perdón, de perímetro cefálico para la edad es muy importante. Entonces, acá en este ejemplo nos dice una niña de 12 meses de edad que mide 68 centímetros y que tiene un perímetro cefálico de 42 centímetros. Se desea saber si el perímetro cefálico se encuentra afectado por su desnutrición, es decir, si tiene una microcefalia por desnutrición armónica o si es una microcefalia patológica, es decir, cuya etiología haya podido ser por infección, por hipoxia o por alguna malformación. ¿Ya? Entonces, Profesora, igual, ¿en qué diapositiva está? ¿perdón? ¿En qué diapositiva está? A ver, ¿en qué estamos? En la 41. Y ahorita acabo de pasar ya a la 42. ¿Ya? Seguimos la secuencia nomás, Abigail. Entonces, en la 42 vemos la gráfica de perímetro cefálico o circunferencia de la cabeza para la edad. Entonces, ahí vemos los datos. 12 meses, perímetro cefálico 42 y que mide 68 centímetros. Entonces, tenemos la parte superior donde muestra circunferencia de la cabeza para la edad. 12 meses, ahí está, justamente salió en un círculo, y 42 centímetros. ¿Sí? ¿Están viendo? El asterisco se ubica por debajo del percentil 3, ¿no? De la última gráfica, por debajo del percentil 3. Entonces tiene una microcefalia. Ahora, aquí, en la siguiente diapositiva, Abby, en la 43 ya creo, es la gráfica de longitud para la edad, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide? 68 y tiene 12 meses. Ubicamos 12 meses y ubicamos los 68 centímetros que mide. Entonces, 68. Acá está la longitud en centímetros, 65, 66, 67, 68. Y está exactamente sobre el percentil 3. ¿No? Entonces, este valor de 68, que correspondería a la mediana, correspondería para una niña de qué edad? De 8 meses. ¿Ya? Y es así que regresamos, en este caso nos vamos a la siguiente diapositiva, a la curva de la circunferencia de la cabeza para la edad. Y ubicamos 8 meses. ¿No? Y 8 meses, 42 centímetros, ubicaríamos un poquito por encima del percentil 10 o de repente el percentil 10. Entonces, el perímetro cefálico para la edad, en este caso aquí, perímetro cefálico 42 para la edad, que es 12 meses, está por debajo o es menor al percentil 3, ¿de acuerdo? ¿Estamos ahí?
Y el perímetro cefálico para la talla es mayor que el percentil 3. ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde nos inventamos algo? No, porque hemos ubicado que en este caso correspondería a la edad de 8 meses, los 42 centímetros, como la mediana. Entonces, el perímetro cefálico en relación de la talla sería mayor que el percentil 3. Entonces, correlacionando estos datos, sí se puede decir que esta microcefalia es correspondiente a una desnutrición secundaria a desnutrición armónica. O sea, es un efecto de su desnutrición, ¿ya? Porque nos muestra que ese perímetro cefálico correspondería a una edad de 8 meses. Vamos a revisarlo nuevamente, ¿ya? Porque estamos vamos a la diapositiva 42, Abigail, otra vez. En la diapositiva 42 nos muestra los datos. Estamos sobre la gráfica de circunferencia o perímetro de cabeza o perímetro cefálico para la edad. Entonces, ubicamos la edad, 12 meses, que sale en el círculo azul en la parte superior, y ubicamos el perímetro cefálico, que es 42 centímetros. Y que hasta ahí habíamos visto que ese perímetro cefálico estaba por debajo del percentil 3, o que es menor al percentil 3. ¿Sí? Ahora, queremos saber si esta situación de su perímetro cefálico es correspondiente a su desnutrición, ¿no? O secundaria a su desnutrición, o si no está relacionado con su estado nutricional y ha tenido otra etiología que puede haber sido, pues, desde infecciones intrauterinas, ¿ya? O algunas malformaciones también. Entonces, en la siguiente diapositiva, en la 43, vemos la gráfica de nacimiento de longitud para edad. Acá dice estatura, pero es longitud, hemos dicho, porque se mide en decúbito dorsal. Entonces, ¿qué edad tiene la niña? 12 meses. Ahí está. Y mide 68 centímetros. Entonces, ¿por qué vamos a usar la talla en este caso? Porque la talla nos va a mostrar una condición de su estado nutricional, de una deficiencia prolongada, de larga data. Y vemos en este caso, ¿no?, que los 68 centímetros se ubican sobre el percentil 3, exactamente sobre el percentil 3. En algún momento les he comentado que cuando estamos en las gráficas y se ubica justo sobre la línea que delimita, ¿no?, los percentiles o los puntajes Z, en este caso no se considera como que está sobre la línea, sino que está por debajo de la línea. Y en el caso de los excesos, no que está sobre, sino que está más arriba de las líneas de límites. O sea, los límites no benefician, sino al contrario, tenemos que categorizarlos ya como déficit propiamente o como exceso de manera preventiva. Entonces, en este caso, la niña de 12 meses que mide 68 centímetros, que estamos acá 65, 66, 67, 68, vamos a corresponder con su edad, que es 12 meses, y está exactamente sobre. En la interpretación, eso significaría que es menor
al percentil 3. ¿Ya? Entonces sí nos muestra un déficit de talla para la edad. Entonces, ¿ha tenido desnutrición crónica? Ha tenido desnutrición probablemente. De repente esta situación ha venido por abajo y se está recuperando, ¿no? En este caso estamos haciendo un corte transversal y estamos viendo el momento. Entonces, luego que hemos identificado que esta niña, la talla que tiene para los 12 meses, vamos a ubicar esa misma talla en correspondencia a la mediana. ¿Ah? ¿Y a qué edad correspondería este valor de la talla? A una edad de 8 meses. Por eso es que para ver si la microcefalia que tiene es correspondiente a una condición de déficit nutricional, ubicamos este valor de la longitud en función de la mediana. ¿A qué edad correspondería? A 8 meses. Y vamos a la siguiente diapositiva, que ya es la 44. Donde se muestra, ¿no?, la gráfica de las dos situaciones. La edad que tiene la niña, que es 12 meses, o sea, un año, con sus 42 centímetros de perímetro cefálico, y en función de la longitud como valor en la mediana que correspondía a 8 meses, vemos dónde se ubica este perímetro cefálico, ¿no? Y nos muestra que en esa correspondencia, pues no ha habido un aumento o no ha aumentado el perímetro cefálico en función de la curva por donde debería continuar, sino que se ha mantenido plano, ¿no? Entonces, como ha habido déficit nutricional, también ya no ha habido crecimiento de la masa encefálica del perímetro de la cabecita, ¿no? Entonces, por eso es que nos muestra que el perímetro cefálico en función de la edad es menor al percentil 3. Y el perímetro cefálico en función de la talla es mayor al percentil 3. Entonces, estaba bien aquí en este momento y luego ya no ha habido más crecimiento por un déficit nutricional. Microcefalia secundaria a desnutrición armónica, ¿ya? ¿Qué es desnutrición armónica? Se los dejo de tarea. Profesora, tengo una idea, ¿se la puedo dar? Por supuesto. Que es una general, o sea, en todas las partes del cuerpo, o sea, cabeza pequeña, algo así me imagino, o sea, en general. Excelente. A eso está relacionado, Laura, a eso. ¿Ya? Porque hay crecimiento armónico y disarmónico, ¿no? Donde la cabeza crece más que el cuerpo, ¿no? En este caso hay una microcefalia secundaria a una desnutrición global de todo el cuerpo, como tú lo mencionas, ¿no? Muy bien, gracias. Ejemplo 14 y pregunta de examen. ¿Qué parámetro antropométrico nutricional podemos utilizar en un niño de 1 a 5 años de edad sin precisión en la edad, independiente del sexo? Además, desconocemos su peso y su talla y que no tiene edema. Mira, varios datos tenemos ahí. Un niño que tenga entre 1 a 5 años, no sabes si 2, 3, 4, 2 y medio, 3, no sabes, pero está entre 1 y 5 años. Si es hombre o mujer, no lo tenemos en cuenta.
Además, no sabemos cuánto mide. Y lo que es que no tiene edema. O sea, es un niño que lo encontramos en la calle y que nos piden que lo evaluemos, ¿no? No sabemos fecha de nacimiento, ¿no? Podemos ver que es varón, pero no voy a relacionar el sexo para este diagnóstico que yo pueda hacer algo rápido, ¿no? No tengo un tallímetro con que medirlo. No tiene edema. ¿Qué puedo usar? Algo tan simple y sencillo como el perímetro braquial. La circunferencia media del brazo. Con ese dato yo puedo tener una estimación de su condición nutricional. ¿Ya? Ay, perdón, ¿dónde estamos? Estamos en la diapositiva 46 ya, Abigail, discúlpame. Entonces, en la diapositiva 46 me muestra que a través del perímetro braquial, en niños de 1 a 5 años de edad, yo puedo decir si tiene una condición de eutrofia o normalidad cuando su perímetro de brazo mida entre 15.5 y 16.5 centímetros. Una desnutrición moderada cuando su perímetro de brazo sea entre 12.5 y 14.5 centímetros. Y estaré pensando en una desnutrición severa cuando ese perímetro o circunferencia media del brazo sea menor a 12.5 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que no debe faltar nunca en tu cartera? Una cinta métrica. ¿De acuerdo? Este parámetro es de fácil aplicación y nos puede dar nos puede servir como una herramienta para priorizar atención, ¿no? En la siguiente diapositiva, ¿qué número es? La 47. Vemos una curva de peso para edad que asciende cambiando carriles. Mira. Se fue de largo, ¿no? Independientemente de la talla para la edad. ¿Cómo se puede interpretar? Si ustedes ven aquí, en la curva de peso para edad, vemos que inicia por el percentil 25 y luego cambia hacia la mediana, está en la mediana, sobrepasa la mediana y se acerca al percentil 75, ¿no? Entonces, asciende cambiando carriles, independientemente de su talla para la edad, porque si vemos acá la talla para la edad, se mantiene en la misma gráfica, ¿no? En la misma curva. O sea, el peso para la edad sí cambió de carriles, pero la talla para la edad no. La siguiente diapositiva, en la 48, nos da la respuesta. ¿Qué me puedo significar a través de este cambio de carriles? Puede significar, dice, 3 cosas bien distintas. Niños en recuperación nutricional, niños con tendencia a la obesidad y niños con retención de líquidos de corta evolución, como en el edema de origen renal, hepático o cardíaco. ¿Ya? Esas 3 cosas nos puede significar este cambio de peso para la edad, independiente de la talla para la edad. Profesora, una pregunta. Sí. Y ese edema, por ejemplo, renal o hepático que usted dice, o sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en función de qué, hija? O sea, de si tiene un edema renal o algo así.
Ya, lo que pasa es que si no lo vemos al niño, ¿no? Y, por ejemplo, estamos en atención y todavía no vemos al paciente, pero tenemos la historia clínica. Yo estoy revisando la historia clínica y encuentro los datos. Podría estar pensando en estas tres circunstancias, pero ya cuando yo veo al niño, voy a evidenciar la retención de líquidos, ¿no? Que se va a apreciar a través del edema, ¿verdad? Y cómo trabajamos para saber su estado nutricional real es con la aplicación de la fórmula para estimar el peso seco. Y con ese peso seco recién yo puedo hacer el diagnóstico nutricional, ¿ya? No sé si era en función de eso tu pregunta, Isabela. Sí, gracias, profesora. Y ahí. Acá tenemos otra condición que habíamos hablado del retardo constitucional del crecimiento y desarrollo también, ¿no? En este ejemplo no vemos la longitud para la edad y la estatura para la edad también, ¿no? Son curvas de crecimiento de niños con retardo constitucional del crecimiento, que son circunstancias que pueden ocurrir entre los 5 y 18 meses de edad, ¿ya? Como se muestra en esta primera parte, en la gráfica de la izquierda. Estamos en la siguiente diapositiva, Abigail, estamos en la 49, ¿ya? Y en el lado izquierdo vemos una gráfica de niños que va del nacimiento hasta los 36 meses y en el lado derecho desde los 2 años hasta los 10 años de edad. Entonces son dos curvas que muestran niños con retardo constitucional de crecimiento luego de una desaceleración ocurrida, como se muestra aquí en la gráfica de la izquierda, desde los 5 meses hasta los 18 meses. Estos pacientes, dice, reasumen velocidades de crecimiento normales hacia los 3 años de edad. ¿Ya? Observe el cambio concomitante del peso con relación al de la talla, dice, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden observar, ¿no?, que efectivamente, si se fijan, inician con la misma gráfica, misma curva, y a partir del 5.º mes empieza a desacelerar y va por el límite inferior. Y dice que a partir de los 3 años puede reasumir, o sea, recuperar ese peso para la longitud, ¿ya? Entonces, acá también en la de la derecha se ve, ¿no?, que va creciendo por el límite inferior. Entonces, en relación a la longitud, la primera parte es peso para la edad y la otra es longitud para la edad. Si se afecta el peso, de todas maneras se afecta también la talla, en este caso, ¿ya? Pero hay otros casos, porque acá es retardo constitucional, tanto del crecimiento como del desarrollo, ¿no? Entonces, hay otros en los cuales se afecta el peso, pero no la talla. Y es el niño que les digo que, aun cuando la familia te diga que come casi nada, sigue creciendo. Y un niño no crece si no tiene la suficiente cantidad de nutrientes y energía para ese crecimiento, ¿ya? Estos son casos que se tienen que establecer a través de los exámenes que lo hace está a cargo del médico endocrinólogo, que es el especialista, ¿no? El pediatra y el endocrinólogo, que van a determinar estos diagnósticos específicos. Entonces, acá vemos, por ejemplo, como les decía, un déficit de peso para talla de 20%, que es un niño delgado y alto, que es el fenotipo ectomórfico, como habíamos hecho referencia.
la constitución delgada en términos de salud es mejor que la constitución gruesa, dice, ¿no? ¿Dónde estoy? No fue. Profesora, una pregunta, que ya me puedo retirar, ya va a ser hora. Tengo algunas cositas que hacer. Bueno, ya voy a terminar también. Sí, pero puedes retirarte, Abigail, no hay problema. Entonces acá vemos la delgadez constitucional para la talla, ¿ya? Entonces, talla para edad, fíjense, va por un percentil superior al de la mediana, que está aquí arriba. Y en el peso, para la edad, está por abajo. Entonces, ese es el típico niño delgado, pero alto, de característica ectomórfica, ¿no? Entonces, a pesar de hacer un peso, tener un déficit de peso mayor del 20%, no se puede hablar de desnutrición, porque la velocidad de crecimiento, como les decía, exige un balance positivo de nutrientes, si no, no crecería, ¿ya? Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí para que puedan continuar con sus clases también, ¿ya? Profesora, Nos yo vemos. tenía una duda rápida. Dime. Lo que pasa, profesor, es que, no sé, la anterior clase trabajamos con unas tablas simplificadas, ¿verdad? Que nos daba como el percentil 50, o sea, la mediana, y Ajá. podíamos ir más rápidamente que con esas tablas que quizás es un poco más como difícil, hay que tener un buen ojo para estar siguiendo toda la curva, ¿no? Pero quería preguntarle, por ejemplo, en el peso teórico, nosotros, usted nos explicaba, ¿no? Que teníamos que ver, por ejemplo, el peso, y si el niño había nacido, por ejemplo, con 3 kilos y la tabla decía 2.9, que era lo más cercano, al siguiente se le sumaba el 0,1. Sí me acuerdo básicamente de cómo sacábamos el peso teórico con las tablas simplificadas. Y después, bueno, con la mediana ya estaba directamente en la tabla, ¿no? Pero quería preguntarle, por ejemplo, en los primeros ejemplos que vimos, eso del peso teórico que era 22 kilos y después la mediana que era 24, usted misma lo sacó como de esa tabla con la curva porque no seguí muy bien como, no sé si podría, no sé, rápidamente explicar cómo lo saca directamente de la tabla, porque a mí se me es muy difícil sacarlo directamente de las tablitas que usted nos pone porque se me hace muy chiquito y no veo. Entonces, a veces me pierdo en ese sentido porque no estoy siguiendo la tablita porque se me hace un poco difícil a mí, en ese caso, mirar. O me pierdo en la ubicación del percentil 25 o el percentil 50. Te entiendo. No hay problema, Sare. A ver, ¿dónde estábamos? Por aquí, creo que era. No, antes. Acá estamos. Lo más importante de estos ejemplos es de que ustedes visualicen de que cuando se evalúan niños, tenemos que tener en cuenta que hay varias situaciones que se tienen que analizar. No es solamente hacer la operación matemática o el acto de mirar e identificar el peso teórico o el peso de la mediana que vamos a usar, sino que hay que valorar varias condiciones. El peso al nacimiento, de la curva con la que ha venido creciendo, el peso actual, ¿no? La relación entre la talla para la edad y el peso para la talla o el peso para la edad que debe tener en función también de la talla para la edad que tiene ahora. Es decir, que son varios aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando valoramos niños. Profesora,
Sí, Disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que el profesor de la siguiente clase ya está pasando lista. ya. Entonces, nos lo dejamos hasta aquí y lo vemos la próxima semana, ¿ya? Para que todas tengan la misma información. Muy bien. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.